Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy Marcelo de la Llave, pastor en la iglesia de Aedo en Buenos Aires hace 36 años. Estamos casados con Liliana, tenemos 3 hijos grandes, algunos casados, algunas en vista de casarse y sirviendo al Señor aquí por tantos años. Hoy el pasaje que nos toca es Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6. Dice el escritor de Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y algo más, dice, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por esta fe, ¿no?, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, dice el escritor, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice por último verso 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No tengo duda que conoces el capítulo 11 de Hebreos, pero tenés que entender todo el contexto de este capítulo. Tiene muchos nombres, ¿no? El salón de la fama de Dios, los héroes y heroínas de Dios, los héroes de la fe. Pero, ¿sabes? Aquí hay un Dios que es un Dios muy didáctico. Es el Dios que nos enseña qué hay que hacer y luego lo muestra en la vida de distintas personas. Así que Dios nos da las definiciones, pero también las descripciones. Sus revelaciones más profundas son explicadas en la vida de hombres y mujeres. Por eso aquí vas a ver una galería de hombres y mujeres que muestran lo que Dios ha estado enseñando y revelando sobre la fe. En el contexto tenés que entender la conexión profunda que hay con el capítulo anterior en el verso 38, cuando dice que el justo vivirá por la fe, un texto que también está en Habacuc y en Romanos, y que es la esencia de lo que va a explicar en el capítulo 11. Tenés que entender que en este punto los judíos, este es el escritor de Hebreos que está hablándole a judíos de una manera muy particular, los judíos vivían en un sistema de obras y Dios honró la fe, no las obras. O sea, las obras son un resultado de la fe. Pero este pueblo se basaba mucho en el esfuerzo propio, en la salvación propia, en la glorificación propia. Así que el escritor le está hablando de la superioridad del nuevo pacto a través de Cristo y que ambos operaban con el mismo principio, el principio de la fe. Por eso, si observás, va a tomar todos los personajes del Antiguo Testamento para mostrar que lo que ellos creyeron es lo que ellos hicieron y lo que ellos hicieron es por lo que ellos creyeron. Va a mostrar cómo opera el principio de la fe. En el capítulo 1 va a hablar de la divinidad de Cristo, en el capítulo 2 de la humanidad de Cristo, de luego va a hablar capítulo 3 y 4 de Hebreos de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Aarón como líder de su pueblo, como sobre Moisés, sobre el sacerdocio superior, Cristo superior. Podrías subrayar en tu Biblia la palabra mejor, Cristo es mejor. Es nuestro sumo sacerdote, termina diciendo capítulo 5 al 10, y mostrando la superioridad en su sacrificio. Todo el tiempo el escritor está dirigiendo su mirada a Cristo, pero este no es un tratado solo de cristología, sino es una cristología práctica. Y ahora llega el capítulo 11 y toda esta observación de Cristo tiene que ser filtrada por el camino de la fe, tiene que ser apropiada por la fe. O sea, tu vida va a ser sostenida en la medida en que miremos a Jesús. En la medida que lo que el capítulo 12 va a venir, poner los ojos en Jesús. Pero esa visión es una visión que se tiene por medio de la fe. Una fe que comienza a explicar en el verso 1 de una manera extraordinaria. Ahora, la fe que explica aquí es la misma fe
salvadora, que luego va madurando y va teniendo etapas. Comienza con una fe basada en el hecho histórico del Señor Jesucristo que muere y resucita por vos y por mí, pero luego es una fe que se va desarrollando, mirando y creciendo en el desarrollo de Cristo. Es una fe que comienza a mirar no solo atrás cuando vio la obra de Cristo y uno fue salvo, sino mira arriba y mira adelante. O sea que ya no es el comienzo de la fe, sino la continuidad de la fe. Es una fe que ahora mira al futuro y que ve lo invisible. Entonces él en el verso 1 va a explicarte la naturaleza de la fe. Es muy importante que entiendas que no está dando una definición de la fe, sino algunos conceptos para demostrar la fe, especialmente en la vida de muchas personas. Entonces, como los poetas hebreos hacían, él toma y pone en dos frases una explicación, como asentando la base de lo que va a mostrar en la vida de los demás. Quiero recordarte, no es una definición teológica esto. En primer lugar dice la certeza de las cosas que se esperan. Y la segunda frase es la convicción de lo que no se ve. Observa la primera frase, la certeza de las cosas que esperamos. Esperamos es futuro. Para el creyente el presente tiene sentido a la luz del futuro. Y lo interesante es que debes tomar las promesas de Dios y colocar tu confianza y tu esperanza para que el futuro tenga significado y tu presente sea transformado. La palabra certeza habla de una esencia en la realidad de lo que creemos. Es algo real, es algo contundente. Nuestra fe tiene cuerpo, tiene sustancia, tiene realidad. Por eso esta expresión, la certeza de las cosas que esperamos, es el fundamento y la seguridad de la vida. La fe es vivir en una esperanza tan real que da una absoluta certeza, la certeza de lo que esperamos. Así los personajes del Antiguo Testamento vivieron. O sea, la fe no es un anhelo, un deseo, es una certeza. La fe es el terreno firme sobre el cual sostenernos, es el sostén en medio de las tormentas de la vida. Estamos anclados por medio de la fe en Cristo y nada puede hacernos naufragar. Por eso la pregunta es, ¿qué estás esperando? Lo que esperamos. ¿Esperas desgracias, enfermedades, que tu matrimonio no va a funcionar, que no te vas a casar, que la vida no va a prosperar? Aquí hay una certeza en el carácter de Dios. En segundo lugar, él habla de la convicción de lo que no se ve. Es como amplía la frase anterior. Y convicción es remarcando la seguridad en Dios, en su carácter. Y dice que es una convicción en lo que no se ve. Es una idea de explicarte que hay un mundo invisible que puede y que en realidad está detrás de este mundo visible. Este es el problema. Es una convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos un grave problema que vivimos por lo que vemos, por las situaciones que vemos. Job vivía pruebas. Él no sabía que había un mundo invisible detrás que se estaba hablando de él y viendo a él. Daniel le pasó lo mismo en el capítulo 10 cuando una respuesta se demora en la lucha con el príncipe de Persia. A Abraham le pasó lo mismo cuando Dios le adelanta lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay un mundo invisible. En Hechos vas a ver en el infierno, los demonios estaban hablando de Pablo, a Pablo conocemos. Hay un mundo visible que proviene del mundo invisible. Y el principio y fin de todo proviene del mundo invisible. Entonces la pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Lo que viene? ¿Lo que sentís? ¿Lo que intuís? ¿Lo que otros vaticinaron? ¿Lo que otros te dijeron? No. Aquí la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Dios es la suprema realidad que ha dado nacimiento al mundo material, a todo lo que a vos y a mí me pasa. Y luego termina diciendo, este es el testimonio, no solo la naturaleza de la fe, el testimonio de la fe. Alcanzaron. La fe produjo resultados. Y termina con la ilustración de la fe, hablando de un universo, de las edades, no solo en términos geográficos, sino temporales, que fueron creados por Dios. Ustedes ya ven el universo y ven la creación de Dios. El universo que fue creado por su palabra. Qué tremendo poder, ¿no? Así que el escritor dice, debes anticipar lo venidero. ¿Qué estás esperando? Debes mirar lo invisible. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo los gigantes? David derrotó a Goliat. ¿Estás viendo los muros
Bueno, Josué con el pueblo de Dios vio caer los muros de Jericó. Estás viendo el mar rojo por delante, Dios lo abre. El sol, Él lo detiene en Gabaón. ¿Qué es el hacha que se hunde y decís, Señor, ¿qué hago? Él la reflota. Tal vez la cárcel donde has sido encerrado y Dios te saca como lo sacó a Pedro. O la tumba que todavía está vacía. Anticipa lo venidero, esperando en el carácter de Dios. Y mira lo invisible por sobre las cosas que están sucediéndote en la vida desde una perspectiva solamente humana. Luego termina hablando de Abel y de Enoc, y diciendo y recordándonos que hay galardón por la búsqueda de la fe, que Dios es galardonador de aquellos que buscan vivir este principio de fe y vivir por ello. Ojalá que sea así en tu caso, en tu vida personal. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.